A vosotros, hermanos, sean todos bienvenidos en este día, deseando que cada uno de ustedes tenga un maravilloso día de reposo y que todo cuanto hagamos sea para gloria y honra de nuestro Dios. Hoy 26 de julio del año 2025, les saluda su hermana en Cristo, Paulina García, desde Tijuana, México. Y es de nuevo un privilegio, mis hermanos, el poder saludarles y juntos meditar en el estudio de este día. Mis hermanos, antes de iniciar, quiero invitarle a que hagamos una oración a nuestro Dios para que Él nos guíe en todo momento y sea Él el que, a través del estudio de este Evangelio, podamos meditar y comprender lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos. Yo le invito a que usted me acompañe y juntos podemos pedirle a nuestro Dios de su Espíritu Santo. Bendito y poderoso Dios, tú que habitas en lo alto de los cielos, Señor. Gracias, Padre bendito, por este día que nos regala, Señor. Gracias por el privilegio de la vida. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, podemos escuchar tu voz, meditar en ella. Señor, ayúdanos, Señor, a entender y comprender lo que tú deseas, Señor, que en este día, Señor, meditemos, Señor, y que a través, Señor, de tu palabra, todo, Padre, cuanto escuchemos, Señor, podamos atesorarlo en nuestro corazón, pero también llevarlo al terreno de la práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos que están presentes, Señor, en este grupo, a todos aquellos que puedan escuchar este audio, Señor, y que tu palabra, Señor, no se quede vacía, sino que todo lo contrario, Señor, pueda hacer fruto, Señor, en cada hermano, en cada oyente, Señor, en cada participante. Gracias pues te doy, no porque sea merecedora de ello, ni porque tenga méritos delante de ti, Señor, sino porque tú has enviado, Señor, a tu Hijo, Señor, a la redención de nuestras faltas. Y por ello te damos gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, seguimos con los estudios del Evangelio de Lucas, el Evangelio para el hombre o para los gentiles. Ya estamos en la 7ª semana con un subtema: intensa preparación dada por el Hijo del Hombre a sus discípulos ante la inminencia de Jerusalén y de la muerte de Cristo. Y con el tema que nos aborda el día de hoy es la segunda predicción de la muerte, amonestación a la generación actual. Este tema estará desarrollado, mis amados hermanos, en la lectura del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9 de los versículos 37 al 45, que a su letra dice así: Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondió Jesús, diciendo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban
de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Amén. En este estudio, mis amados hermanos, meditaremos en 4 puntos muy importantes. El número 1 que meditaremos es el día después de la transfiguración. En el punto número 2, la primera amonestación, falta de fe y un corazón perverso. En el punto número 3, la segunda amonestación, carencia del poder de Dios. Y como punto número 4, tercera amonestación, la lentitud para captar la muerte del Mesías. Mis amados hermanos, en el desarrollo de este tema nos dice que era el día después de la transfiguración de Jesús, y los 3 discípulos que regresaban después de haber pasado la noche en la montaña, como lo meditamos en el estudio del día de ayer. Una gran multitud salió al encuentro de Jesús, y de en medio de ellos salió un hombre, abriéndose paso para llegar a Jesús. Esto, mis amados hermanos, no nada más nos lo relata este evangelio, sino también el evangelio de Mateo 17:14 y Marcos 9:15. El evangelio de Mateo nos dice que cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo. Aquí nos demuestra y nos dice la Escritura qué condición tenía este muchacho y qué enfermedad ya le habían diagnosticado, por decir así. Como punto número 1 nos dice el día después de la transfiguración, versículo 37 al 40 nos dice: al día siguiente, cuando descendió del monte, una gran multitud le salió al encuentro, y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sacude que un espíritu le toma, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándolo a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera, y no pudieron. Este hombre, mis amados hermanos, estaba desesperado. Este hombre exclamó: Maestro, te ruego. Las palabras clamó y te ruego son fuertes. El hombre gritaba y pedía a Jesús supliera su necesidad. Que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Las palabras que veas es un término médico, significa examinar cuidadosamente al paciente, mirarlo con piedad. El hijo estaba poseído por un espíritu malo que asustaba físicamente
y abusaba físicamente de este muchacho. Los discípulos carecían de poder para ayudar a este hombre, a pesar de su desesperada necesidad. Esto era trágico, porque significaba que el poder de Dios los había dejado. En su gira de la predicación estaban por demostrar el poder para echar fuera demonios, pero ahora no tenían de ese poder. Algo estaba mal en su vida, algún pecado o alguna carencia que estaba bloqueando el poder de Dios. Luego, mis amados hermanos, Jesús les dijo que no habían estado orando y ayunando como era debido. Mateo 17:21. Aparentemente la enfermedad del hijo era tanto física como espiritual. La descripción de esta enfermedad en Marcos nos señala que hoy es conocida como epilepsia o posesión demoníaca. Esta posesión demoníaca parece haber aumentado y agravado la condición de este muchacho, causándole tal vez una tendencia suicida. A lo largo de los evangelios, esta parece ser una de las principales obras de los espíritus malos, es decir, aumentar y agravar las condiciones existentes. Así es, mis amados hermanos, pues no fue el único muchacho que al Señor lo sanó de haber tenido estos espíritus malignos. Como punto número 2, primera amonestación, falta de fe y corazón perverso. Esto lo podemos ver en el versículo 41 del mismo Evangelio de Lucas. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. La primera amonestación fue por la falta de fe y el corazón perverso. Notemos tres cosas. Jesús había hablado a toda la generación, extendió sus comentarios más allá que solo a sus discípulos. Ellos no tenían poder, ni nadie de su generación lo tenía. La carencia de los discípulos era una carencia de todos. Sus pecados eran los pecados de todos, los pecados de ser incrédulos y perversos. Y esto nos lo afirma el mismo Evangelio de Lucas que acabamos de leer. En realidad Jesús dijo que su presencia no siempre estaría al alcance de ellos, no por siempre tendrían su presencia con la incredulidad. Notemos que en su afirmación hay una alusión del juicio que viene. Jesús solamente era considerado como un gran profeta y un ministro, no como la presencia de Dios mismo en medio de ellos, no como el verdadero Mesías ante quien tiene que arrepentirse toda persona, no como el Cristo a quien la persona debe su vida y su servicio, de manera que aquella generación era incrédula y perversa delante de Dios, tan carente de poder, del poder de la indefensa o de la defensa como siempre. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que
que le hay y que es galardonador de lo que les buscan. Hechos 11:16. ¿Eras tú Cristo? Dínoslo. Y les dijo, sí. O los dijere, no creeréis. Lucas 22:67. De cierto os digo, que los que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. Juan 3:11. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os les he dicho y no creeréis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:24 y 25. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Juan 12:37. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías 53:1. Los discípulos estaban sin fe, es decir, incrédulos, es decir, con una fe agotada, es decir, sin guardar una fe y tampoco creer. Estaban con un corazón perverso, es decir, distorsionado, es decir, torcido, poner de lado y aparte, romper en dos y ser corrompidos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Filipenses 2:15. Y vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20:30. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apartándose de los tales. Primera de Timoteo 6:5. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11:13. Según su sabiduría es alabado el nombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Proverbios 12:8. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 15:14. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el perverso camino y rico. Proverbios 28:6. Como punto número 3 nos dice la segunda amonestación: carecía del poder de Dios. Esto lo podemos meditar y observar en los versículos 42 y 43 del Evangelio de Lucas. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Era la segunda amonestación por no tener el poder de Dios. Dos temas significativos. Con su propio acto de sanidad, Jesús amonestó la falta de poder de los discípulos. Jesús sanó al muchacho mientras el espíritu malo estaba atacándolo.
En el momento en que peor estaba, el poder del Señor quedó claramente demostrado. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cruz, toma tu cama y vete a tu casa. Mateo 9:6. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jerusalén, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10:38. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda ante ti. Job 42:2. Jesús amonestó al espíritu con su palabra, quebró el poder del diablo. Satanás no pudo mantenerse ante la palabra de Dios. Jesús, al despojar a los principados y potestades. Y ahora es el juicio que este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12:31. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1:13 y 14. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hechos 2:14 y 15. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Jesús mostró ternura a los hombres, entregó al muchacho a su padre. La gente quedó totalmente maravillada. Se maravillaron, se asombraron ante la grandeza y el poder de nuestro Dios. Significa que su majestad se apoderó y que se admiraron ante la majestad de nuestro Dios. Notemos que Jesús dio la honra y la gloria a Dios y no a sí mismo. La falta de poder no tenía excusa. ¿Por qué? Porque Cristo había revelado a los creyentes cómo tener el poder y la fuerza de Dios. Y Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijeras a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mateo 17:20 al 21. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Juan 37:27. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. No seamos competentes por
nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia previene de Dios, 2 Corintios 3:5. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Como punto número 4, tercera amonestación, la lentitud para captar la muerte del Mesías. Lucas 44:45. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. En esta tercera amonestación fue por la lentitud para captar la muerte del Mesías. Aparentemente los discípulos comenzaron a pensar en el reino terrenal de Jesús. El poder de Dios demostraba que Jesús podía conquistar la tierra y sujetar a sí mismo a todos los hombres. Las esperanzas de los judíos crecieron, pero notemos lo que hizo Jesús fue amonestarlos por pensar que el Mesías era un Mesías físico y material. Nuevamente tuvo que mostrarles que el Mesías de Dios tenía que morir a efectos de salvar al mundo. La vigorosa exhortación de Jesús: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. El griego dice: pongan estos dichos en sus oídos, préstenle atención especial. La palabra entregado significa ser ordenado, predeterminado en el consejo y en el plan de Dios. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendéis que matasteis por manos de inicuos, sacrificándole. Hechos 2:23. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no os dará también con él todas las cosas? Romanos 8:32. Los discípulos no captaban la muerte del Mesías, sencillamente no la entendían. Notemos por qué les estaba oculto, de modo que no podían percibirlo. ¿Por qué les estaba oculto? Ciertamente no por causa de Dios. Necesariamente la razón era la incredulidad de ellos y su perversidad. Sencillamente se rehusaban a verlo. Eran espiritualmente lentos, carentes de una sensibilidad para la verdad espiritual. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24:25. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Juan 8:43. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y los sane. Hechos 28:27. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Pero el hombre natural no percibe las cosas
que son del Espíritu de Dios, porque para Él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Colosenses 2:14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Hechos 5:11. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acerca a ti. Salmos 32, 8 y 9. Mis amados hermanos, esto es para honra y gloria de nuestro Dios. Deseo que la palabra de nuestro Dios en este día y que a través de este tema el Señor fortalezca nuestra fe, el Señor fortalezca nuestro espíritu y que le demos gracias a nuestro Dios por recibir su palabra a través de este evangelio. Que todo aquel oyente y con todo aquel que podamos compartir de su palabra sea de gran bendición y que a través de ella el Señor habite en su corazón. Que compartamos con aquellos que desconocen el maravilloso mensaje de parte de nuestro Señor. Lo podamos hacer y que así podamos entender el propósito de nuestro Dios al venir a la tierra, que cumplió su propósito y ha venido a nosotros a darnos ese maravilloso regalo que es el regalo de la vida y el perdón de nuestros pecados y de nuestras faltas. Que nuestra fe se siga fortaleciendo y que podamos reconocer siempre que si no estamos en oración y ayuno constante, como lo declaran los textos en la Biblia, no podemos hacer nada, porque se estaría debilitando nuestra fe. Deseo que el Señor les bendiga y deseo terminar con una oración, mis amados hermanos. Bendito y poderoso Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor porque a través de ella, Señor, podemos tener entendimiento, Señor, a lo que tú quieres hablarnos, Señor, a lo que tú quieres, Padre, que abramos nuestro corazón, Señor, nuestros oídos. Gracias, Padre, por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, porque sin ti nada somos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando en ella. Ayúdanos, Padre, a tener entendimiento de ella y poder compartirla, Señor, hacia los demás. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y vives por siempre y vivirás, Señor, por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Padre, por tu gracia y por tu misericordia, pidiéndote, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que bendiga, Señor, a todo aquel Padre que aún no te conoce. Bendito Señor. A nosotros ayúdanos, Señor, para seguir, Señor, perseverando en tu palabra y seguir compartiendo, Padre, de ella. Gracias, Señor,
Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por este día tan especial que has preparado para la humanidad, donde, Señor, te agradecemos, te alabamos, Señor, y te honramos. Todo esto, Padre, todo esto lo pongo en tus benditas manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.